estudio técnico, entonces, comprende 4 partes, vimos ya 2, el estudio de la microorganización y el estudio del tamaño del proyecto. Sin duda son las 2 más importantes, ¿no? Y las cuales obviamente van a dar los elementos o los datos o la información como para determinar los costos más importantes que va a insumir el proyecto y que va a incurrir el proyecto. Y luego hay 2 puntos más que quedan por ver, que son la tecnología de producción, que básicamente en este caso, como vamos a definir nosotros el costo básicamente del proyecto, utilizando un modelo tipo ya definido, que no podemos en lo más mínimo modificar en su esencia constructiva, en su parte constructiva, es básicamente sobre esto, digamos, es un aspecto que hay que considerar obviamente todo proyecto, pero sobre el cual realmente ustedes no van a poder hacer, digamos, una gran ajuste, digamos, o optimización en este sentido. Pero igual lo vamos a comentar porque es importante tomarlo en cuenta, digamos, ¿no? Bueno, el tema de la tecnología de producción del proyecto es un dato importante. Acá hay una definición en cuanto a objetivo, en términos quizá de eficiencia más al área industrial que el área del proyecto de arquitectura, que es básicamente definir cuál es el proceso más eficiente para ejecutar el proyecto. Obviamente que lo hay también en el área de la industria de la construcción, formas más o menos eficientes para construir un proyecto, digamos, o ejecutar un proyecto, pero sin duda que donde mayor, digamos, peso tiene esto es en el área industrial, digamos. Bueno, vamos a hacer un poquito un raconto, una descripción de los procesos de producción que en general podemos encontrar en cualquier tipo de industria, no solamente en la industria de la construcción. Este proceso se define como, digamos, la forma, digamos, en la cual se van a obtener, ¿no?, las unidades de producción. En este caso va a ser una sola, en nuestro caso, pues vamos a definir cómo se ejecuta del mejor modo posible un proyecto único, pero vamos a ver que en general los métodos o los procesos de producción están destinados a analizar series de productos, ¿no? O sea, una cierta cantidad de productos o servicios. Genéricamente se definen 3 procesos de producción que son en serie, por pedido y por proyecto. Bueno, vamos a ver un poquito en qué consisten cada uno de estos. Los procesos de producción en serie básicamente son aquellos que están instalados en el área de la producción del consumo masivo, ¿no? O sea, la producción de gran cantidad de productos que necesariamente por ser y producirse en semejantes cantidades tan importantes requieren ser estandarizados, ¿eh? Hay una poca variedad. Se fabrican obviamente en lotes muy, muy grandes porque es una de las claves para amortizar básicamente el tema de los costos de producción, dado que requieren en general equipamiento muy caro. Luego, por el mismo motivo, requieren equipos de producción automatizados, ¿no? Es decir, la parte de la incidencia de la mano de obra, en este caso, la producción en serie es muy poca, muy escasa. Son lo que se dice capital intensivo, sistema de producción capital intensivo. Están dirigidos a los grandes mercados, obviamente, mercado de productos básicamente, como decíamos, destinado al consumo masivo mayormente, y básicamente por eso es las series o las cantidades de producción a gran escala. Y requiere básicamente por su proceso de producción altamente tecnologizado, una mano de obra no especializada. En este caso, bueno, se fabrican en serie, ¿qué cosas? Bueno, elementos o insumos para la construcción, digamos, ¿no? Por ejemplo, cerámicos, porcelanatos, revestimientos. Ustedes van a encontrar que una fábrica que produce estos elementos responde a este tipo de producción, en serie. Fábrica, por ejemplo, para perfilería de aluminio, bueno, responde obviamente una planta a este tipo de producción, ¿no? En serie. Y así muchos, la mayoría, diríamos, de los insumos de la construcción se producen en serie. Luego tenemos el otro sistema de fabricación, de producción, que es por pedido. En este caso, aquí, a diferencia del anterior, la variedad de productos que se puedan fabricar a través de estos sistemas son mucho mayor. Es decir, admite que pueda haber una diversificación en el tipo de producto. Se fabrica, por lo tanto, en pequeños lotes, no se producen grandes series, porque precisamente por eso, porque son a pedido, ¿no? Son órdenes de pedido o de producción de determinados lotes, determinadas cantidades específicas. Para este sistema de producción no se requieren equipos
de muy grande magnitud, digamos, de muy alta tecnología, sino se requieren básicamente equipos de producción flexibles. Ahora después vamos a comentar un poquito qué es eso. Se dirigen a mercados específicos, claro, es decir, vamos a encontrar que la producción por pedido, por ejemplo, en el área de la construcción, vamos a ver qué tipos de producciones o de lotes de producción se hacen por pedido, que corresponden, digamos, directamente al área o a la industria de la construcción. A diferencia de la anterior, y esta es la marca más distintiva tal vez, es que requiere mano de obra altamente calificada. No mano de obra no especializada, sino altamente calificada. Y finalmente, en el área típica de la construcción, bueno, el área de construcción por proyecto, que es el rasgo de identidad, ¿no?, de la industria de la construcción. Se fabrica por unidad, por producto único. En este caso, los productos son diseñados a medida, bueno, responde obviamente a un proyecto específico, con todas las características y las definiciones como para poder producirlo. Como decíamos, se fabrica por unidad. El otro rasgo distintivo con respecto a los anteriores es un tipo de producción por posición fija, es decir, por el tipo de producto que se fabrica, muy grandes o muy pesados o muy difíciles de movilizar, requieren que el tipo de producción se haga en torno al producto y no en torno a una línea de producción, por ejemplo. Dado que es un tipo de producción por proyecto, bueno, responde o está dirigido a un cliente específico, ya no a un mercado, ¿no?, sino claramente a un cliente específico. Y en el tipo de producción, este tipo de producción por proyecto, vamos a encontrar todos los tipos de mano de obra, desde los no especializados a los altamente calificados. Este es el otro rasgo distintivo que se encuentra en este tipo de producción, o de proceso productivo. Para verlo esquemáticamente, ¿no?, si uno lo viera en planta, esto, bueno, ¿cómo sería la disposición en la fábrica, digamos, en la planta de producción? Bueno, el tipo de esquema de producción por producto es lo que se dice la producción en línea, ¿no?, el sistema de producción en línea, donde básicamente lo que se encuentran son líneas de producción, donde el flujo del trabajo va en un sentido, claramente, no hay ninguna retroalimentación posible. Son equipos, digamos, donde en cada parada, en cada estación de producción, la persona que atiende, o la máquina, eventualmente, si el sistema es totalmente automatizado, genera una parte de todo el proceso de elaboración del producto, luego se avanza hacia la instancia siguiente, hasta finalmente concluir el producto terminado, previo a la instancia de inspección, donde, si el producto es aprobado o aceptado, termina en un depósito, ¿no?, como pieza terminada, producto elaborado. Esto es un layout que se denomina, o sea, un esquema de distribución en planta de tipo lineal, básicamente, ¿no? Puede haber en una planta más de una línea de producción, por supuesto, ¿no? Cualquier tipo de industria generalmente tiene en su planta de producción más de una línea de producción que responde a distintos tipos de productos. Lo que vemos acá en una línea de producción por producto es que el sistema es muy rígido, como decíamos, en cuanto a la flexibilidad que permite para producir distintos tipos de productos. Estos tipos de equipos que están aquí instalados en la línea de producción son altamente especializados, con lo cual cualquier cambio en la demanda de la especificación del producto realmente perturba y mucho el proceso de producción. Esa es una distinción clara en cuanto a este sistema. Luego, pasando a un nivel mayor de flexibilidad en la producción, vamos a encontrar el layout por proceso de producción. En este caso, si lo hacemos la analogía nuevamente con una planta, digamos, de fabricación, lo que encontramos es lo que se encuentra en una planta, ¿no? Que si el sistema es por proceso, vamos a encontrar separados por departamentos, por áreas de producción, distintos tipos de procesamientos de la materia prima o de los productos que van llegando de las otras áreas de producción. En este caso, el proceso, digamos, el flujo de trabajo no es lineal para nada, sino que, al contrario, hay múltiples líneas de producción que responden ¿a qué? A distintos tipos de productos, porque lo que da la flexibilidad es que podemos o se puede atender a la fabricación simultánea de más de un producto. Entonces, cada tipo de producto va a demandar una línea, ¿no?, una línea de producción distinta, pero básicamente pasando a través de todos los departamentos o las áreas de procesamiento que tiene
este esquema de producción. Este tipo de producción de layout por proceso lo vemos, por ejemplo, para verlo aplicado en la construcción, típicamente en el taller de carpintería, ¿no? El taller de carpintería vamos a ver que un taller de carpintería grande puede fabricar más por tipo de material, ¿no? Puede fabricar carpintería de chapa, carpintería de aluminio. En algunos casos había, me acuerdo, los que fabrican también simultáneamente de madera, digamos, pero esto requería otra área, digamos, separada, una ala separada de producción. Bueno, un esquema de taller, por ejemplo, de carpintería responde a este tipo de layout, ¿no? Por proceso, básicamente. Esta flexibilidad está dada ¿en qué? En que acá, en cada uno de estos departamentos donde se va fabricando cada uno, o se va procesando el material, no requieren, a diferencia de la línea de producción, grandes equipos de fabricación, sino requieren básicamente herramientas que permitan adaptarse a esta modalidad de trabajo flexible, ¿no? No requieren herramientas, por ejemplo, de bancos, grandes herramientas de banco, como en el caso del layout por producto. ¿Cuál es digamos, la contra que tiene el sistema de layout por proceso? Bueno, ustedes lo ven acá en este esquema, ¿no? Los recorridos, ¿no? El recorrido del material es mucho más difícil de administrar que, obviamente, el layout del producto, donde la secuencia no permite, digamos, ninguna derivación o lateralización del proceso. Acá no, por el contrario, hay distintos recorridos del producto, con lo cual la administración, la gestión, básicamente de los materiales, de los productos semi-elaborados es más compleja. Y también es más complejo el tema de la inspección del producto. ¿Por qué? Porque acá generalmente en la línea de producción hay una instancia final que es el control de inspección al final del proceso. Mientras que acá, para darle vía libre que pase de un departamento de producción al otro, o de procesamiento al otro, requiere que haya una instancia previa de control de calidad en cada uno de estos departamentos. Con lo cual ahí ya vemos que también se complejiza el tema del control de calidad, lo que podríamos decir el control de calidad. Así que bueno, tiene sus pros y sus contras. La pro claramente es la flexibilidad. Puedo gestionar, puedo elaborar más de un producto simultáneamente, pero por la contra tiene una mayor complejidad de administración todo este proceso. Luego tenemos una versión mejorada del layout por producto, que es la construcción celular, el proceso de fabricación de tipo celular. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el layout por producto y el celular? Que es básicamente una derivación del layout por producto, en que básicamente acá las personas son altamente calificadas y pueden atender simultáneamente a más de un proceso o más de una instancia de producción. Por ahí el tema de célula. Básicamente acá esta persona atiende no una determinada y única posición de trabajo, sino que puede atender más de una posición de trabajo. ¿Por qué? Porque está precisamente calificada como para hacerlo. Y a su vez, estos layouts celulares no tienen la secuencia lineal, ¿no? No tienen esta secuencia tan lineal como tiene el sistema de por producto, sino que tiene lo que se llama un lazo de producción. ¿Para qué? Precisamente, bueno, para permitir que un mismo operario pueda tener esta dinámica de operación de tipo celular, que pueda encargarse simultáneamente y en mínimos recorridos, a más de una instancia de fabricación. Acá la dinámica o la secuencia de producción no es acá tan directa y, digamos, automática, ¿no? Como es en el sistema de producción de layout por producto. ¿Por qué? Porque acá el ritmo de elaboración, de fabricación, está muy pautado. Es muy, diríamos, inflexible. En el sentido de que si bien va a haber algún cuello de botella que va a estar determinado por la instancia en el cual el producto requiere o se detiene mayor tiempo, y es un poco el que define, digamos, la secuencia de producción, en el celular, hasta que la persona que estaba encargada de hacer o de procesar el producto en su momento, en su instancia de producción, no lo termina, no pasa hasta la instancia siguiente. Esta es la gran diferencia. ¿Esto qué facilita? Bueno, flexibilidad. Es como flexibilizar la línea de producción, el sistema de layout de producción celular. ¿Quiénes los usan, por ejemplo? Bueno, lo empezaron a usar los japoneses y, por ejemplo, el sistema justo a tiempo fue una derivación, un estudio que hicieron los japoneses básicamente para aplicar
en el sistema de línea de montaje, básicamente, pues sigue siendo una línea de montaje o de fabricación, pero permitiendo esa flexibilidad que no da el sistema de layout por producto. En este sistema, como contrapartida y, digamos, como complejidad, tiene un tema del manejo de los materiales que debe acompañar a este proceso de layout celular, que es todo un tema con el cual se debe, digamos, administrar la gestión del manejo material de una forma muy compleja también, que no la tiene obviamente el sistema de layout por producto. Estos entonces son hasta aquí los sistemas más o menos automatizados, digamos, ¿no? Luego tenemos el sistema propio de la producción, de la construcción, que es el sistema de layout por producto. Donde, como decíamos en el slide anterior, ¿cuáles son las características? Bueno, esto de posición fija. Se empieza a construir a partir de un montaje, básicamente en un sector de producción, y donde todo el tema de los materiales y toda la elaboración, digamos, toda la mano de obra empieza a girar en torno a este producto, que acá lo vemos, digamos, en forma genérica para cualquier tipo de producto. Es un edificio, es un barco, es la fabricación de una aeronave, es la fabricación de un barco, de una embarcación. Básicamente todos responden a este esquema de montaje o de layout por producto. Tiene sus pros y sus contras, digamos. Bueno, como pro, digamos, que digamos admite es acá prácticamente la única forma de producir un producto de semejante escala, digamos, ¿no? Pero tiene muchas contras. ¿Cuáles son las básicas o las principales? Bueno, el tema del control de calidad, muy difícil. El tema de la gestión de los materiales, la gestión de la mano de obra, el tema de la duplicación del equipamiento. En cualquier obra ustedes lo que van a ver que si tiene algún equipamiento que ya está en la obra in situ, van a ver que la tasa de ocupación de ese equipamiento es muy baja. Esa es una de las grandes cosas, lo cual lleva ¿a qué? A que muchas veces esté duplicado, el mismo equipo esté duplicado y la mayoría de las veces esté sin la utilización al 100%. El control de una supervisión general requiere, obviamente, ¿no?, un control de calidad general y particular. Bueno, un sistema por antonomasia muy complejo de manejar y de administrar. Vamos a ir ahora al tema en concreto de lo que define, digamos, la eficacia en términos de costo-eficacia de las plantas de arquitectura. Ustedes dirán, bueno, nosotros diseñamos y realmente en la facultad nunca piensan seguramente este tipo, ni los docentes tampoco le plantean este tipo de cuestiones, que es el costo o la incidencia en términos económicos que tiene diseñar una planta de arquitectura. Por ejemplo, veamos un caso acá, en el caso de oficinas. Hay distintos tipos de configuraciones típicas de oficina. Seguramente el producto oficina es uno de los más, o de los menos flexibles en cuanto a las posibilidades, digamos, de esquemas de plantas que admite, ¿no? Pero si bien, básicamente hay tres prácticamente esquemas de plantas, que son lo que ustedes están viendo acá, en este slide, cada uno de ellos tiene repercusiones muy distintas en cuanto al tema de costo, que es lo que estamos evaluando en la parte de estudio técnico. Estamos viendo cuál es la repercusión en términos de costo que tiene una determinada configuración de oficina. Por ejemplo, acá vemos un esquema de oficina de núcleo central, donde las partes de oficinas concretas están en la periferia, las estaciones de trabajo están en torno al núcleo. Un sistema que invierte la ecuación anterior, donde las oficinas están en torno al núcleo y las estaciones de trabajo están en la periferia. Esto obviamente, simplemente de ver estas dos configuraciones, ustedes dirán, bueno, pero aquí realmente estamos con distintas condiciones, digamos, de trabajo. Le estoy ofreciendo distintos tipos de condiciones de trabajo a las personas que trabajan en este esquema de oficina y en este otro, por supuesto. Luego, un tercer esquema de planta típico también es el de los núcleos excéntricos, digamos, ¿no? Por ejemplo, el Madero Office, ¿no?, que está en Puerto Madero, ahí que hace, digamos, de puerta de entrada a Puerto Madero, corresponde a este tema de núcleos despasados, ¿no? Donde básicamente todo el sistema de funciones del edificio se centraliza en el interior, en el cuerpo de la planta,
y los servicios están lateralizados, ¿no? Puestos en los costados. Bueno, estos esquemas de planta, ustedes dirán, ¿son asimilables, digamos, al tema, por ejemplo, para verlo en el tema de vivienda? Bueno, obviamente en el tema de vivienda no tenemos estas restricciones como tenemos en oficinas, ¿no? Si nos dan para hacer un diseño de oficina, ya sabemos que básicamente tenemos que partir de estos 3 esquemas, no hay mucho más. En el tema de viviendas, obviamente no estamos tan atados a este determinante de configuración de planta, con lo cual tenemos mucho favor en cuanto a que, digamos, podemos tener más libertad en el diseño. Por eso podemos decir que si ustedes como arquitectos le ponen a diseñar un edificio de oficina, le ponen a diseñar un edificio de vivienda, van a encontrarse que el cliente le va a pedir requerimientos muy distintos en uno y en otro caso. Van a tener mucha mayor libertad como arquitectos para hacer un edificio de vivienda que para hacer un edificio de oficina. Y así como oficinas, hay otros ejemplos. Un hotel, por ejemplo, también van a estar muy condicionados. ¿Por qué? Bueno, por lo que decíamos antes, por el layout, por la disposición, por el esquema en planta. Porque básicamente lo que estamos viendo acá son layout, ¿no? Esquemas de disposición de funciones en planta. Esto, en ciertos tipos de tipologías de construcciones, el layout manda. En un hospital, por ejemplo, el layout manda. Es más, en el diseño de un hospital siempre hay una instancia a veces de paso o no pasa, digamos, la instancia al siguiente. Por ejemplo, si hay un concurso, que decir, bueno, a ver cómo se diseñó el layout de la planta del hospital. Porque básicamente, si tuviéramos que decir un hospital a qué tipo de esquema de producción responde, y bueno, es un sistema por proceso, claramente. Entonces, tenemos básicamente primero que definir eso, el esquema de cómo vamos a distribuir la función. Y luego tenemos lo que se denomina el otro aspecto, que es la eficiencia morfológica de la planta. Es decir, ¿qué nuevamente incidencia tiene ahora el tema de la geometría de la planta en cuanto al costo? ¿Cómo repercute en el costo? Y básicamente podemos decir que hay una relación de costo-eficiencia de la planta. Es decir, a una misma superficie cubierta, para una misma superficie cubierta, yo puedo tener distintas configuraciones, pero con distintas características en cuanto a su costo-eficiencia. Obviamente que, y acá se exponen los 2 casos límites quizá, ¿no? Para la relación costo-eficiencia. Digamos, desde el punto de vista de la eficiencia de una planta, quizá la planta circular es la más eficiente de todo, en cuanto a condiciones de iluminación, en cuanto a que todo básicamente yo puedo aprovechar la mayor cantidad de espacio dentro del mínimo perímetro posible o mínimo envolvente posible para esa misma superficie construir. Ahora bien, ustedes y vemos todos que hay muy pocos edificios de planta circular, ¿no? Bueno, precisamente por eso, digamos, ¿no? Si bien es el zoom de la costo-eficiencia, digamos, desde el punto de vista de una planta, bueno, tiene sus contras, digamos, ¿no? Que es muy poco flexible desde el punto de vista a veces, de los usos, ¿no? Entonces, cuando se pueden ir, a veces los diseños saltan de acá y se van a la contraparte, que son los edificios de planta muy extendida, ¿no? Muy extendida y con una relación de planta costo-eficiencia muy baja, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo perímetros muy grandes para alojar una superficie de planta muy baja. Es decir, la relación entre superficies útiles sobre el total de la superficie cubierta es muy baja. Si tuviéramos que hacer un análogo al edificio que ustedes tienen que definir en cuanto a su geometría, por ejemplo, a su planta, un esquema de planta posible, ustedes ya tienen una relación que define en términos económicos, que tiene en términos económicos una incidencia muy importante. ¿Cuál es? Lo mismo de la clase pasada. Es la relación entre superficies comunes sobre superficie cubierta total. ¿Está? Si ustedes definen que la incidencia de la superficie común en relación a la superficie total es muy elevada, bueno, sepan que como contrapartida la cantidad de superficies en términos de metros cuadrados vendibles va a ser muy baja. De aquí que haya que optimizar esa planta en cuanto a que haya que minimizar las superficies comunes en relación a la superficie total a construir.
Otra relación que tienen que tener siempre en cuenta, ¿cuál es? Es la relación, por ejemplo, de superficies húmedas y superficies secas. Ustedes pueden hacer digamos, una unidad de 80 metros cuadrados donde, no sé, el baño tenga 8 o 10 metros cuadrados, digamos, y la cocina tenga otro tanto. Es decir, que pueden tener una incidencia de 20 a 80 en cuanto a superficies húmedas a superficies secas. Ahora bien, el costo para una y otra es totalmente distinto. El costo de una superficie húmeda como la cocina o los baños es mucho mayor al costo de las superficies secas, digamos, ¿no? Los dormitorios, el área del living, el área, ¿no? Las superficies externas, si las hubieran. Por lo cual, ustedes también tienen que ponderar y considerar cuánto están afectando en cuanto a superficies húmedas a superficie total en cuanto a la superficie, digamos, secas, digamos, ¿no? Ese es también un factor clave que siempre hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque básicamente lo que van a encontrar es que lo que se paga, lo que paga el mercado, es por superficie seca, no por superficie húmeda. Un mismo baño, y casi todos los baños que van a encontrar en todos los departamentos son prácticamente iguales, ¿no? ¿Y por qué no son muy, muy grandes o no generan, digamos, espacios mayores en los baños, las superficies húmedas en general? Bueno, pues precisamente por ese dato. Son las superficies más caras y realmente nadie las paga. Nadie paga un plus por tener un baño mucho más grande, si tiene básicamente la misma composición, los mismos artefactos, digamos, ¿no? O sea, si no está subdividido, por ejemplo, tiene otro tipo de composición. Bueno, entonces, en cuanto al diseño morfológico de las plantas, tomen en cuenta esto. Algo comentabas también en la clase pasada en cuanto a lo que ahora ha pasado a tener relevancia y que antes no la tenía tanto, las superficies externas, las superficies semicubiertas o descubiertas. Bueno, esto ha pasado ahora a tener sí una gran importancia y deben ustedes ponderarlo, digamos. Si antes, generalmente en los proyectos, digamos, las superficies externas, digamos los balcones, las terrazas, los balcones, terrazas, eran poco cualificados en los proyectos, hoy día, si estuvieron leyendo, por ejemplo, alguna de esas notas de periodística que pusimos en el blog, verán la incidencia que ha tomado o la relevancia que ha tomado las superficies externas, las superficies libres. Hoy día se están y se van a pagar, como decíamos la clase pasada, casi lo mismo que una superficie cubierta. Ahora bien, ¿va a tener que tener la misma relación, la misma proporción que venían teniendo hasta el día de hoy? No, claramente no. Van a ver que, y ya aparecen datos, por ejemplo, en las inmobiliarias están tomando cuenta de que la gente hoy día paga más por una unidad que tenga mayor superficie de espacios descubiertos y libres, sea en terrazas, sea en balcones, terrazas, o sea en balcones, propiamente dicho. Otro dato clave que surge ahora de reglamentos del mercado de las inmobiliarias, básicamente, ¿no? Que es lo que están manejando hoy día esta información, sobre el tema de las áreas comunes. Si otra cosa que ha revelado la pandemia y sus efectos en el diseño digamos, de los nuevos proyectos inmobiliarios, es que van a tener que tener otra configuración, los amenities de los edificios. No van a poder estar configurados de la misma forma que estaban anteriormente. Van a tener que tener algún tipo de limitación para crear subáreas o áreas específicas, bueno, que permitan que permitan esas áreas, digamos, o espacios que permitan separar más que ahora unir, ¿no? Antes el desideratum de los amenities era lograr, ¿no?, el espacio de comunión, el espacio común. Bueno, hoy día parece que va a haber que reconsiderar ese criterio de diseño. Así que bueno, esos son los espacios verdes, bueno, ni hablar, ¿no? Van a tener también una gran relevancia, ¿no?, en el diseño de los nuevos proyectos inmobiliarios, y es un dato que también va a haber que tener en cuenta, ¿no? La gente, si algo le ha dejado en claro es que necesita verde. ¿Verde dónde? Verde en el mismo edificio, verde en forma cercana, digamos, no tener que ir a una plaza, tener que ir a un parque. Y otro aspecto claro que tiene incidencia desde el punto de vista técnico de las plantas es el tema de la flexibilidad, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir flexibilidad? Bueno, que muchas tareas o muchas, digamos, funciones que cumplía digamos, que debía cumplir la vivienda, que se hacían externamente, ¿no?
Hoy día seguramente la gente, por los requerimientos o por los condicionamientos de la pandemia, las tuvo que hacer internamente en sus propias unidades de vivienda. Quiere decir, y esto surge también como datos de mercado, que la gente está buscando espacios flexibles donde se pueda alojar ¿qué? Y bueno, por ejemplo, quizá una máquina para hacer algo de ejercicio, quizá un espacio común, bueno, ni hablar, para el home office, eso claramente, pero que tengan flexibilidad, es decir, que no se sabe por cuánto tiempo esto va a durar, pero que la configuración de la planta, en función de que no se sabe o hay una gran indeterminación del tiempo que va a durar esto, puedan reacomodarse a futuro, ¿no? Pueda tener lo que se dice ese grado mínimo de flexibilidad para poder reconfigurar las plantas. Bueno, eso en cuanto a los aspectos, digamos, básicamente de configuración de las plantas de los edificios y su repercusión en los costos, ¿no? Luego tenemos el cuarto y último punto del estudio técnico, que es la estructura organizativa del proyecto. Es decir, va a haber un esquema, una estructura legal a través de la cual se va a materializar la gestión del proyecto. Podrá ser una sociedad anónima, podrá ser un fideicomiso, podrá tomar distintas formas. Pero a través de esos instrumentos legales es lo cual se va a configurar, digamos, las responsabilidades de cada una de las partes y cada una de esas responsabilidades, digamos, va a significar distintos costos, va a repercutir de distintas formas, siempre en términos de costos operativos. Cada proyecto, así como un proyecto es único desde el punto de vista del proceso de producción, cada proyecto es único también desde el punto de vista de su gestión. No hay prácticamente una forma única de estructurar un proyecto de inversión inmobiliaria. Cada proyecto se amolda o va a requerir un determinado tipo de estructuración legal. Si empezamos, o para el desarrollador Nobel que empieza con su primer proyecto, bueno, y si es en una escala pequeña, digamos, pequeña, mediana, bueno, básicamente va a recurrir a una estructura de conformar una sociedad anónima, ¿no? A través de la cual se va a comprar la tierra, a través de la cual luego se van a adherir los distintos inversores, y que va a ser el instrumento legal básico en el cual a través del cual se va a manejar todo el emprendimiento. En el caso de empresas desarrolladoras que ya tengan muchas unidades de producción, muchos emprendimientos en curso, vamos a ver que eso amerita otro tipo de configuración. Desde el punto de vista de las inversiones, es decir, yo como desarrollador necesito tener mínimamente una oficina donde poder congregar a la gente, a todas las partes que, digamos, que van a intervenir y poder interactuar con ellos. Bueno, mínimamente requería entonces alguna estructura física mínima, alguna oficina de tipo administrativa. En el caso de que el desarrollo involucre también el proceso de comercialización, requerirá también algún local de venta y o atención al cliente. Mayormente, muchos desarrolladores lo incorporan dentro de las mismas oficinas, digamos, de la propia empresa desarrolladora, pero también generalmente si hay Lo que pasa es que hoy día también hay una tendencia que es que todo el proceso de digitalización, la comercialización, ha llevado a que los desarrolladores asuman ellos mismos el proceso. Luego, no solo la parte de infraestructura física, digamos, espacios, oficinas y demás, y otro tipo de recursos. También después tenemos el tema de los gastos de la gente a la cual vamos a tener que recurrir para poder llevar adelante esto. Obviamente nosotros pensemos como que somos desarrolladores y estudios de arquitectura, ¿no? Que somos los que llevamos adelante el emprendimiento. Bueno, obviamente que necesitamos acudir a asesoramiento contable, legal, vamos a tener que tener asesoramiento también notarial para poder hacer, por ejemplo, un contrato de comiso o los distintos tipos de contratos que haya que confeccionar. Vamos a luego a también tener que hacer seguramente una alianza estratégica con algún otro tipo de desarrollo de agencia inmobiliaria para que haga la comercialización del proyecto. Bueno, mucha gente. Si hay algo que caracteriza la construcción, que en cualquier proyecto, por mínimo que sea, pasa mucha gente, ¿no? Esta es una de las características típicas. Ahora bien, ¿cuáles son los que casi siempre aparecen en cualquier tipo de desarrollo pequeño, mediano, grande? Bueno, obviamente el grupo inversor, es decir, aquellas cantidades de, digamos, inversores que van a
los capitalistas de riesgo, digamos, ¿no? Los que van a aportar capital de riesgo para hacer el desarrollo. El mismo desarrollador, digamos, podemos ponerlo acá nosotros, digamos, como arquitectos, como desarrolladores, o no. Generalmente los grandes desarrolladores del mercado no son arquitectos, ni provienen de la arquitectura, provienen de cualquier otro tipo de área, menos de la arquitectura. Estos desarrolladores también, generalmente, también son inversores, no solamente son los gestores, los que buscan la oportunidad del negocio, también son los que, para darle, digamos, y atraer también a los otros inversores, arriesgan también su capital, ¿no? Como una clave del negocio. Luego, si acá pasamos una escala de proyecto un poco más grande, vamos a tener como persona importante, como agente importante, el gerente de proyecto, ¿no? Es quien va a ser el gerente de proyecto, bueno, el coordinador, ¿no? El que se va a encargar de hacer toda la gestión integral del proyecto, que va a tener que intervenir en el proceso de comunicación con todos los partners, todos los, digamos, los socios de ese proyecto, para que todo vaya de acuerdo a lo previsto, de acuerdo al plan de negocios que se diseñó previamente. También, nuevamente, si el proyecto lo merita y es de gran escala, hay un gerente de construcción que se encarga, a diferencia del proyecto, a la diferencia del gerente de proyecto, exclusivamente la parte de la gestión del proceso de construcción. Es decir, de administrar al contratista principal y a todo el resto de los subcontratistas que van a intervenir en la construcción, como así también a los distintos proveedores, digamos, ¿no? Todo esto tiene un costo adicional, ¿no? Porque, digamos, pongo un gerente de proyectos, bárbaro, pongo un gerente de construcción, bárbaro, pero todos ellos van a incidir, como nosotros mismos arquitectos, sobre un fee, digamos, con un honorario, ¿no? Con un porcentaje honorario sobre el costo de construcción. Por lo cual, solamente en determinados tipos de proyectos, de más escala de proyectos, amerita que intervenga un gerente de proyecto y más todavía un gerente de construcción. Generalmente se habla de que un gerente de proyecto, para que se justifique su presencia, digamos, en términos de maximizar, digamos, toda la gestión integral del proyecto, no debería intervenir en proyectos menores de los 5.000 metros cuadrados, digamos, ¿no? Porque su incidencia con su honorario pasa a ser, digamos, importante para proyectos menores, ¿no? De menor escala. Luego tenemos el estudio de arquitectura, ¿no? Que somos, digamos, nosotros, con toda nuestra gente, digamos, que conforman nuestro equipo propio de diseño. La empresa constructora, generalmente, toda esta gente siempre se conoce de antes, digamos, ¿no? No son conocidos que se conocen para hacer el desarrollo. O mejor dicho, lo ideal es que toda esta gente tome intervención de proyectos cuanto antes, digamos. No se va a esperar a tener, generalmente, puesto la tendencia actual, a tener el proyecto desarrollado para llamar a la empresa constructora y ni para llamar menos al gerente de proyecto o al gerente de construcción. Toda esta gente interviene en la etapa previa, en la prefactibilidad del proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es donde se toman las grandes decisiones. Por ejemplo, ustedes en este momento están evaluando una de las grandes decisiones, que es la microlocalización del proyecto. Una decisión crucial. Si se equivocan en eso, no hay forma después de mejorarlo a futuro. No hay forma de revertir, digamos, digamos, en términos económicos, un pro, una contra, digamos, en términos económicos, no hay forma de revertirlo después a futuro. Las grandes decisiones deben ser, digamos, evaluadas de la mejor forma posible al comienzo del proyecto, porque después es tarde. Entonces decíamos que toda esta gente forma lo que se denomina una alianza estratégica. Conforman un grupo. ¿Por qué conforman una alianza estratégica? Bueno, sobre todo si forman y se asocian al proyecto. ¿Por qué? Porque si no es el proyecto, digamos, en el que intervienen, y si ya estuvieron, digamos, ya interviniendo en varios proyectos anteriores, esta gente generalmente se asocia al proyecto. Tanto la empresa constructora, el estudio de arquitectura, no, la comercializadora no. ¿En qué términos se asocia? Bueno, el que aporta el terreno, por ejemplo, también se puede asociar o no al desarrollo inmobiliario. ¿Qué significa? Bueno, significa que el estudio de arquitectura puede cobrar un honorario
si no quiere asociarse al proyecto. O puede cambiar o permutar, por ejemplo, sus honorarios por metros cuadrados, si se quiere asociar al proyecto. La empresa constructora también puede decir, no, mira, yo te paso tanto el metro cuadrado y te paso a un precio cerrado, o no, mira, me interesa este proyecto y voy a cambiarlo también por metros cuadrados. El costo de construcción. Los proveedores. Ustedes van a ver generalmente en muchas cartelerías en la vía pública, en las obras, que hay muchos carteles de proveedores. Bueno, esos proveedores están también canjeando metros cuadrados del proyecto. En otros casos les hacen descuentos, ¿no? Por aparecer el cartel, FD, eso, cualquiera, un corralón. Por ejemplo, hay veces que aparecen en las cartelerías, los carteles, los corralones, porque están interviniendo como proveedores canjeando metros cuadrados del proyecto. Entonces, ¿qué significa? Que están siendo partners, están siendo socios, no están siendo meramente proveedores, no están siendo meramente diseñadores, no están siendo meramente empresas constructoras. Quieren participar del proyecto y, en consecuencia, quieren correr con el riesgo del proyecto. Porque si no dan los resultados previstos, ¿saben qué? Todos van a ganar menos. Entonces, ese es un tema. Formar, y es lo ideal, una alianza estratégica. ¿Por qué? Porque si todos asumen responsabilidades, las cosas seguramente van a salir mejor. Ahora, si toda esta gente no se conoce, va a haber, digamos, un espíritu de individualismo entre todos estos grupos de gente y cada uno va a tirar y tratar de maximizar su beneficio personal, pero no maximizar el beneficio total del proyecto. Esa es la gran diferencia entre una alianza estratégica en la construcción versus una suma de gente que está tras de un mismo proyecto, pero que cada uno corre con sus intereses particulares y especiales. Esa es la gran diferencia. Finalmente acá, como decía, la empresa comercializadora, el broker inmobiliario, la entidad financiera jamás va a participar como socio de nada. Ningún banco van a encontrar o entidad financiera que se quiera asociar a ningún emprendimiento inmobiliario. Lo pueden ver, digamos, en los carteles, ¿no? Financia Banco Galicia, pero sepan que solamente están asistiendo en términos de financieros, crediticios, ¿no? Pero no son socios. Tampoco generalmente son socios los asesores contables impositivos, y mucho menos el asesor, el estudio notarial, ¿no? Así que bueno, estas son un poco los intervinientes, las partes que conforman el grupo de gente ineludible que generalmente conforma un emprendimiento inmobiliario. En el caso de un desarrollador grande, de una gran escala, todo lo que vimos anteriormente lo tiene bajo su misma ala. No hay muchos grandes desarrolladores que puedan, digamos, subsumir en su empresa todas las áreas de gestión de un emprendimiento inmobiliario. Hay algunas, y en ese caso tienen sus propias áreas específicas. Por ejemplo, diseñan sus propios proyectos, ¿no? Para lo cual tienen esquemas digamos, o grupos de arquitectos o equipos de arquitectos que trabajan en conjunto con inmobiliarios, que son los que le pasan la data, la información para hacer el tipo de productos que busca el mercado. Tienen, obviamente, también empresas contratistas y subcontratistas dentro de la misma empresa desarrolladora. Generalmente no tienen proveedores, digamos, los proveedores acuden a procesos normales de compra para comprar los insumos. Obviamente sí tienen una gestión, y esto es lo más importante de cualquier desarrollador, que tienen dentro de la misma empresa desarrolladora tanto los asesores contables, impositivos y legales. No los contratan, no los tercerizan, no los contratan internamente, sino que forman parte del mismo desarrollador. Tienen propiamente, y esta es un área clave, el área de finanzas incluida dentro de la misma equipo del desarrollador. Esto es un área que cada vez la han incorporado más, la han internalizado más, la inmobiliaria. La inmobiliaria, que en los pequeños desarrollos generalmente es externa. Los grandes desarrolladores tienen su propio equipo de venta en el cual gestionan la venta de las unidades. Y esta también es un área clave que la tiene incorporada, internalizada dentro del mismo equipo de desarrollador, que es el equipo de marketing, ¿no? Es un área clave. Van a ver que, y es un costo importante, el costo del marketing, que ustedes lo tenían y lo vimos en el estudio de mercado, la última etapa. Bueno, que decíamos, bueno, ¿qué costo tenía eso? Bueno, aquí lo vemos, ¿no? Si se puede analizar o no, digamos, ¿no? Pero estamos viendo el caso de un gran desarrollador
El gran desarrollador generalmente tiene su propio equipo de marketing. Y en el caso de también los grandes desarrolladores tienen su propio equipo de diseño de producto, ¿no? Generalmente los grandes desarrolladores tienen más de una línea o más de una unidad de producto. El gran desarrollador van a ver que, por ejemplo, hace barrios privados, hace hoteles, hace oficinas, edificios de oficina, y todos ellos conviven en un mismo departamento, en una misma unidad, se mezcla todos juntos. No, tiene lo que se llama unidades de producto, unidades de negocios distintas, separadas. Estamos hablando, nuevamente repito, de un gran desarrollador, ¿no? Hasta aquí lo que vimos en cuanto a una gran empresa desarrolladora. Como decíamos, hay una estructura jerárquica en un emprendimiento inmobiliario, es decir, hay una forma en la cual se organiza todo esto desde el punto de vista administrativo. Bueno, no, digamos, no la hay en el sentido de una estructura vertical, como se conoce una empresa. A diferencia del caso anterior, acá sí, si hay una empresa desarrollada, hay una estructura vertical, donde el cual una de estas áreas se van organizando jerárquicamente y se van, digamos, vinculando, ¿no? Jerárquicamente. En el caso de un emprendimiento pequeño, lo que hay básicamente es una estructura, una red de contratos, ¿no? Que este desarrollador va a gestionar con cada una de las partes que intervienen en el proyecto. Con el comercializador, con el cual va a acordar a través de ese contrato con la comercializadora cuál va a ser, bueno, básicamente la comisión que le va a cobrar. Con la entidad financiera, con el banco, bueno, si lo hubiera la necesidad de un crédito bancario, bueno, va a tener que gestionar ahí una línea crediticia. Con el estudio de arquitectura, si es que el desarrollador tercerizó el diseño del proyecto, bueno, le va a pagar a través de un vínculo contractual al estudio un honorario por proyecto, dirección y o administración de obra. Con el gerente del proyecto, que va a ser el que va a coordinar todo, también va a ser un contrato de gerencia del proyecto, con el cual le va a acordar pagarle en fin digamos, un honorario por esa gestión. Con la empresa constructora, bueno, el contrato de construcción, que va a ser la más importante de todos, digamos, ¿no? Con el cual se va a saber el costo de construcción final de la obra. Y bueno, esta es la forma, digamos, en la cual se relacionan, se vinculan todas las partes en un pequeño mediano, digamos, proyecto o emprendimiento inmobiliario.